Bueno, perfecto. Entonces, digamos que dentro de la lógica de este taller, lo que he querido es, uno, crear una base conceptual arrancando precisamente con el concepto que tiene el programa. Este es un programa de aceleración y para hablar de aceleración, pues la lógica de entender los modelos de negocio tiene que empezar por algo como esto. Uno empieza a entender precisamente el modelo de negocio y la definición del modelo de negocio y lo que es finalmente lo que se define como competencias core del modelo de negocio. Entonces, uno tiene que saber para qué es bueno y la estrategia, pues en últimas, lo que hace es escogencias, escogerlo en donde yo me puedo apalancar de una manera mucho más fuerte y donde definitivamente tengo campos de acción donde soy más débil y donde si voy a jugar en segmentos de mercado, pues tengo que tener habilidades y capacidades necesarias para hacerlo. Por eso las competencias core delimitan ese tema. Entonces, pero uno no puede ver el modelo de negocio ni el plan de negocio lejano, digamos, de los números. La debilidad casi siempre de los modelos de negocio es que la gente no entiende dónde gana o dónde pierde, o en últimas, no tiene elementos específicos donde esté controlando sus números. Y eso hace que casi, digamos, los emprendimientos tengan baja posibilidad de salir adelante porque, digamos, la estadística muestra que solamente el 20% de la gente que emprende en los 2 primeros años logra, digamos, que superar ese problema, digamos, de arranque. Y básicamente es porque los números no los tienen claros. Entonces, nuestra primera misión en esta charla es esa, es entender, uno, que las competencias core que cada modelo de negocio, desde un hotel, un restaurante, en fin, en cada uno donde ustedes representan, pues cómo eso se conecta con los clientes y los segmentos, teniendo en cuenta clientes que sean muy rentables para ustedes, que les dejen un muy buen margen, pero también clientes donde de pronto estén destruyendo valor, porque hay momentos en que estás atendiendo un cliente que no es rentable para ti y si profundizas en él, pues lo que va a terminar pasando es que tu negocio se va a volver inviable. Para eso, el tema de los clientes y de entender cómo se nos separa la ventaja competitiva se vuelve muy importante para luego llegar a lo que yo hablo del tema de rentabilidad, del flujo de caja en esta parte de abajo, o del valor económico agregado, que es un concepto que, digamos que uno le pregunta a la gente, bueno, pero ¿usted cómo construye valor económico agregado? Hay personas que digamos, no miden eso, es un concepto, digamos, relativamente, o sea, reciente para muchas personas, pero digamos que mi precisión aquí es hablar de rentabilidad y de flujo de caja, o sea, todo el mundo tiene que tener y cuidar la caja. Vi que hay muchas personas que están analizando sus estados financieros, hay gente que está calculando su flujo de caja, pero digamos que los flujos de caja tienen algunas miradas especiales. Digamos, cuando uno habla de un flujo de caja libre, por ejemplo, para algo como el último concepto que vieron, que es de valoración de compañías, pues uno para poder valorar una compañía debe calcular un flujo de caja libre. Y también hay mitos alrededor de que si mi empresa es pequeña, los flujos de caja o la valoración no aplica, no necesariamente. Yo creo que uno tiene que estar siempre administrando y calculando el valor que está construyendo de su compañía, independiente del tamaño. O sea, que lo que les quiero decir es que la banca de inversión y las valoraciones no necesariamente son para compañías grandes, sino también para compañías que están necesariamente creciendo, fortaleciéndose. Entonces, cuando uno entiende esa conexión del modelo de negocio con la rentabilidad y con el flujo de caja, aparece algo como esto, como esto, que es los estados financieros. Entonces, muchas personas, digamos, lo que viene es la estadística es que sus estados financieros de balance y de P&G, digamos, los sacan cuando tienen contabilidad. Habrán unos que apenas están en ese proceso, pero digamos, hay unos estados financieros básicos que debe uno producir, el balance general y el P&G o estado de pérdidas y ganancias. Yo lo que noto siempre es que la gente se ubica mucho en el P&G, es decir, en sus ingresos, en sus costos y gastos administrativos y de ventas, y finalmente están mirando solamente su utilidad operacional como tal.
Pues eso está bien, pero el balance general también hay que estarlo mirando. Y uno diría, ¿pero por qué? Pues porque un banco analiza el balance. O sea, analiza, por ejemplo, los pasivos. ¿Cuál es el nivel de endeudamiento que puede llegar a tener una compañía en ese sentido? El patrimonio, ¿cuál es el capital que tiene hoy en día una empresa? Si es suficiente o no de respaldo para el banco. Y finalmente, pues uno apalanca cosas, digamos, a través o de deuda, que es pasivos, o de patrimonio como capital para comprar activos productivos para poder buscar la forma de, digamos, en un hotel, pues obviamente los mobiliarios serán muy importantes y entonces cómo es el apalancamiento en un restaurante también, el mobiliario es muy importante, la cocina. Para niveles de servicio, digamos, de compañías que sean cada vez menos de activos fijos, pues igual hay activos que debe uno tener en cuenta, ya sean activos intangibles en general, que hacen que, por ejemplo, una plataforma digital, la cantidad de dinero que se invierte en su construcción se vuelve un activo amortizable. Entonces, entendiendo que esos son los estados financieros básicos que finalmente tienen efecto en el patrimonio derivado de operaciones, viene el estado de cambios de la situación financiera, que digamos que con el contador, a veces los contadores lo que hacen es entregarle un estado de cambio de su situación, pero hay que entender de cómo saberlo leer, por qué, por ejemplo, de dónde salen los recursos para apalancar cosas y hacia dónde van los recursos y dónde estoy destinando la plata específica que estoy obteniendo. Eso se conecta con el flujo de efectivo. El flujo de efectivo finalmente lo que termina siendo es digamos, una gran herramienta que le permitirá a uno entender cada vez más el nivel de liquidez que pueda llegar a tener la empresa, guardadas proporciones. Entonces, si uno mira todos esos estados financieros, los básicos y los que yo quiero, digamos, hoy quiero hacer pero un gran esfuerzo hablando del flujo de caja que es muy importante tener. Entonces, si empezamos a ver eso, digamos que la consecución de un estado financiero de un PG, lo que busca es, esto para algunas personas saben, digamos, los contextos que tiene cada uno de estos rubros, digamos, los costos, en general los costos de venta de los productos o servicios costeables, cuánto me vale a mí un servicio que estoy prestando, ya sea en materiales o en mano de obra que atiende ese nivel de servicio, o en general, por decir, el transporte o el flete específico si yo estoy prestando un servicio digamos, de desplazamiento. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el contexto de los costos que yo tengo de servir y de mi producto? Entonces ahí uno, dependiendo del tipo de compañía, uno tendrá que mirar cuáles son las clasificaciones específicas de lo que significa el costo. Los gastos son, digamos, más tranquilos en el sentido que son más entendibles para las personas porque dicen, bueno, pues un gasto de ventas finalmente es las personas que dan soporte a la venta. Entonces es la fuerza comercial, es el mesero o es la persona que está con la interacción directa con los clientes. Entonces dicen, pues bueno, ahí hay una serie de, digamos, de gastos, especialmente de salarios de personas que están en esa interacción. Y los de administración, pues tienen que ver mucho digamos, el administrador del negocio, o puede ser incluso los honorarios contables que yo estoy pagando a un contador externo, o puede ser, por ejemplo, si yo tengo a alguien al interior digamos, de recursos humanos, si yo soy una compañía más grandecita, donde tengo ya staff administrativo, entonces pues hay unos salarios de recursos humanos, o hay unos salarios, pues ya tengo el contador al interior de la compañía, entonces pues pasa a ser el gasto de salario del contador. Entonces, los gastos de administración también tienen que ver mucho con los sueldos y en general, pues es como el peso más grande. Obviamente, entran también algo de servicios públicos, por supuesto, de los locales que ustedes operen. Entonces, si uno entiende todo esto, desde la venta bruta, miren que una de las cosas que yo quisiera hacer énfasis es que el gran error que tienen las personas es que se preocupan solamente por la venta bruta. Es decir, cumplir el presupuesto de ingresos de ventas brutas. Y resulta que, pues sí, claro que hay que cumplirlo, pero ¿a qué costo? Es decir, ¿cómo la utilidad operacional? ¿Cuánto me está quedando esa utilidad operacional? Porque yo puedo vender mucho, pero perder también mucho.
Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la calidad de la venta? No necesariamente es el monto en pesos totales, sino en la utilidad operacional que me está quedando. Si la utilidad operacional, que es uno de los temas más importantes y que donde quiero hacer énfasis, porque de ahí parte, ahorita voy a hablar de un concepto que se llama EBITDA. El EBITDA, uno escucha hablar de qué es EBITDA, y no es más que la utilidad operacional sumando efectos que no son caja, es decir, sumando la depreciación, sumando la amortización, sumando los impuestos, en general, o sumando los intereses. Esa parte de ahí, entonces, si yo tengo una utilidad operacional negativa, pues el EBITDA, en general, lo que voy a esperar es que tenga un EBITDA negativo. Si eso pasa, pues hay una mala señal del negocio en sostenibilidad. Entonces tiene uno que empezar a entender cuáles son los pesos de los costos de atender a ciertos tipos de clientes, por ejemplo, los costos de venta, o necesariamente cuáles son los gastos administrativos y ventas y el peso que tiene sobre los ingresos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una compañía que los gastos de ventas y administración están pesando el 30%, pues es demasiado costoso el staff que yo tengo para los ingresos que son. Yo esperaría un rango entre el 10 y el 15%, del 10 y el 12%, más o menos. Entonces, ahí es donde uno empieza a decir, bueno, el funcionamiento mío es muy costoso y ahí tengo que hacer optimizaciones. Entonces, eso le empieza a uno a dar otras interpretaciones conectadas con la utilidad operacional. Y la utilidad neta, pues finalmente es también muy importante hablar, pero es yo le diría que es un resultado. Si utilidad operacional no estoy construyendo, pues la neta va a tener problemas. Por lo tanto, y no va a tener cómo pagar impuestos. Entonces, la utilidad neta, que finalmente es muy importante para los accionistas y dueños de negocio, finalmente conectados con dividendos, pues tendrán que ver si se da o no se da bien. Por ejemplo, en negocios que están arrancando, repartir dividendos es prácticamente inviable. Yo no puedo sacar dividendos de un negocio cuando en los 2, 3 o 5 primeros años tengo que esperar a que el negocio se fortalezca y haga reinversiones específicas como tal. Y el tema de ingresos no operacionales, pues tiene que ver con los intereses financieros de créditos, todo lo que tenga yo como obligaciones financieras específicas, o si tengo algún impacto de diferencia cambiaria, pues si estoy importando alguna cosa. Pero pues en general, el más, digamos, más representativo son los intereses financieros. Bueno, yo aquí me adelanté porque yo les estaba hablando del EBITDA. El EBITDA, como ven, está la utilidad operacional aquí, después de costos y gastos, y yo conecto efectos que no son caja. Entonces, gastos de depreciación, eso es un gasto contable de causación, pero no es una erogación de caja. Lo mismo que las amortizaciones o gastos por impuestos e intereses. Sumo todo eso, puedo llegar a calcularlo. El EBITDA básicamente es en pesos. Tiene, por ejemplo, alguien me decía que qué tan importante era el EBITDA en los negocios. Pues muy importante, porque hoy en día, por ejemplo, en compañías que tengan EBITDA en pesos de X millones de pesos, y también habla uno del margen EBITDA, es decir, cuál es el porcentaje que representa ese EBITDA en pesos sobre las ventas. Entonces, puede ser de un 10, de un 12, por ejemplo, hablar de compañías de consumo masivo de EBITDAs de márgenes EBITDA de más del 14%, pues es muy bueno. Pero habrán compañías que, por ejemplo, si uno habla de un margen EBITDA del 20%, pues básicamente sería extraordinario tener compañías de más del 20% de margen EBITDA. Entonces, ese tipo de cosas lo empiezan uno a conectar, pues digamos, primero con una muy buena práctica que hablan las finanzas corporativas de medir el EBITDA. O sea, toda compañía, por pequeña que sea, debe medir el EBITDA. Yo ahorita voy a dar un pequeño ejemplo de cómo uno, con unos numeritos muy sencillos, uno hace ese cálculo. Pero lo que quiero decirles es que quiero que se vayan con el mensaje de que ninguna compañía hoy debe, digamos, evitar o no medir el EBITDA. O sea, todo el mundo tiene que llegar a calcular su EBITDA y su margen. Ese es el principal mensaje que quiero entregarles. Bueno, de los estados financieros en general, hay personas de aquí, pues muy, digamos, que hoy en día revisan sus estados financieros, pero de una manera muy rápida, los estados básicos de un balance general tienen tres componentes de activo, pasivo y patrimonio, donde, como lo dije al principio,
Los pasivos, como su nombre lo indica, son obligaciones normalmente financieras, donde yo me apalanco con bancos o con deuda. Bueno, hay otros tipos de pasivos también que tienen que ver con cuentas por pagar, por ejemplo, a proveedores en general, pero los pasivos normalmente son lo que yo debo a acreedores. O sea, cómo se obliga uno con el acreedor a pagar algo. Es una obligación que yo tengo con la compañía. El patrimonio normalmente lo que va a reflejarse ahí es, uno, o el capital social que yo le coloco a una empresa para la fundo, o las utilidades que yo voy teniendo en el tiempo y que voy reinvirtiendo en el negocio. Entonces, en la medida en que yo voy teniendo utilidades cada vez mejores, pues la idea es fortalecer patrimonialmente el negocio, no repartir dividendos. Por eso, ¿y por qué les digo esto? Porque para un banco, cuando uno no ve necesariamente que la compañía está haciendo reinversión en sus primeros años, el banco dice, no me llama la atención esto, creo que son muy riesgosos, ¿por qué no están fortaleciendo su posición patrimonial cuando tienen utilidades? Porque lo que ellos quieren ver es que el patrimonio sea cada vez más robusto. Si eso es así, con la relación del pasivo, entonces uno va a tener mayor posibilidad con un banco de negociar mejores tasas, porque lo van a ver menos riesgoso. Y eso tiene que ver con un indicador que tiene que ver hoy en día, que es el endeudamiento. El endeudamiento promedio en un banco, si usted tiene niveles de endeudamiento por encima del 70%, los bancos los van a calificar distinto. Van a decir, no le voy a colocar más plata a esa empresa porque la veo riesgosa. Si tienen niveles de endeudamiento por debajo del 70% o son más saludables, les van a prestar y segundo, les van a prestar más barato. ¿Sí? Les van a ofrecer tasas más competitivas en intereses porque los ven más sólidos. Entonces, por eso les digo que la conectividad de lo que significa el patrimonio y el pasivo, pues finalmente todo este lado derecho del balance cofinancia los activos. O sea, yo pido plata o pongo plata para comprar activos operacionales, para operar mi modelo de negocio, para tener mesas, para tener mobiliario, para tener, no sé, activos, por ejemplo, de la cocina en un restaurante, en fin. Y todo lo que significa activos es eso, es decir, todo lo que sea propiedad, que sea operacional. Habrán activos, digamos, de corto plazo y otros de largo plazo, más bien fijos. Los activos fijos y los que no son, digamos, activos fijos, que son más caja, más bancos, en las interpretaciones normales del estado financiero. Esto solamente es a nivel informativo, cuáles son los tipos de activos de un balance, los circulantes, los de inversión de largo plazo, los intangibles, los diferidos u otros, solamente como clasificaciones, no voy a entrar a leer todo, pero simplemente para nombrar cosas. O sea, uno mira, digamos, activos que son más de corto plazo, los bancos, los saldos de bancos, digamos, las cuentas por cobrar que son claves, que son la cartera. Eso es muy importante monitorearlo, porque si no me están pagando mis clientes en el tiempo que es, eso va a tener efectos en el flujo de caja. Las inversiones de largo plazo básicamente tienen que ver con activos fijos, digamos, como edificios, o cuando yo compro algo, tengo un local propio, digo, esto lo voy a tener para operar mi modelo de negocio. Digamos, en general ahí está instalaciones, por ejemplo, activos fijos de máquinas y maquinaria en general, o los intangibles que hoy en día tienen que ver con o marcas o patentes o en general, pues que uno diría que una marca tiene amortización también. Los diferidos cada vez se usan menos por temas NIF, pero bueno, igual esto ha sido una práctica que se tenía antes de, hay unos ciertos, digamos, activos que podían diferir en el tiempo, ya las NIF han cerrado un poco el espacio y toca llevarlas casi digamos, al PIG directamente. Entonces, en general, lo que quería decir aquí es que los activos son un conjunto de bienes y derechos personales, son los que tienen propiedad y con los cuales yo me apalanco o apalanco el modelo de negocio. Los pasivos a nivel general, también, como lo dije, son obligaciones jurídicas o financieras, especialmente con terceros, que le permiten a uno saber o cuánto debo, cuánto me estoy apalancando con un banco, pero también hay cuentas por pagar a personas. Entonces, por ejemplo, habrán algo que son más líquidos, que son pasivos de corto plazo y otros de largo plazo. De largo plazo, por ejemplo, hipotecas, si yo compré un local y lo estoy pagando y está a nombre mío, entonces pues tendrá un crédito hipotecario como tal, entonces son hipotecas y son
pasivos de largo plazo, habrán otros más de corto plazo, por ejemplo, cuentas por pagar o impuestos por pagar, gastos por pagar. Entonces, todo lo que tenga que ver con corto plazo. En general, estos apartados son provisiones en general que yo puedo tener, sobre todo para cargas prestacionales. Yo sé que tengo cargas, digamos, de seguridad social en general, que yo tengo que llevarlas digamos, en la contabilidad para saber realmente cómo yo voy pagando esa carga prestacional de largo plazo. Y lo del patrimonio en general, pues como su nombre lo indica, lo acabo de decir, tiene que ver el capital, el aporte que ha hecho los socios en su momento, pero también tiene que ver con todas las utilidades que yo en algún momento vaya teniendo, utilidades del periodo, utilidades acumuladas, que finalmente van fortaleciendo el capital o el patrimonio del negocio. Muy importante, reinversión. O sea, yo quiero que hoy se vayan con esa idea de que si ustedes quieren tener compañías sólidas de largo plazo, por más pequeñas que las empezaron, tienen que generar posiciones de patrimonio cada vez más sólidas para que den un mensaje correcto a la banca. Y nosotros como sector, ustedes saben que tuvimos en algún momento que buscamos créditos y no nos prestaban porque nos veían más riesgosos. Hoy en día eso se ha ido flexibilizando, porque obviamente la activación se ha ido dando, entonces los bancos han bajado, digamos, el esquema del comité de crédito a entender que hay que ayudar al sector, y eso significa que tenemos que tener estados financieros cada vez, digamos, más sólidos, más tranquilos, y digamos, de una manera más entendibles por la banca para poder que ellos nos faciliten y no nos presten el dinero tan costoso. Pasando de esto, entonces conectando los estados financieros y ese, digamos, ese pasón rápido de los estados financieros, yo quiero aquí detenerme en qué significa el EBITDA para el flujo de caja y las proyecciones financieras. Es muy importante, miren, si hay una cosa en la vida que uno tiene que tener claro, es cuidar la caja de negocio. Yo puedo tener una utilidad operacional en el negocio, pero puedo estar deliberadamente teniendo problemas de caja porque el apalancamiento que yo estoy teniendo es incorrecto. ¿Y eso qué significa? O que estoy apalancándome en deuda por encima de la generación de la utilidad operacional o el EBITDA, o estoy haciendo inversiones en momentos equivocados cuando no tengo una posición de caja lo suficientemente sólida. Eso es un problema y uno tiene que saber cuál es el timing adecuado para poder no hacer inversiones. Por supuesto, si uno no invierte en, digamos, en mejorar el local que yo tengo, en mejorar el mobiliario, en mejorar el nivel de servicio, por supuesto, eso, la percepción de los clientes cuando están pagando una tarifa, pues está asociada a eso. Y por supuesto habrá que hacer inversiones, pero el timing cuando se hace esas inversiones es muy importante. O sea, y ahí es donde entra el flujo de caja. Y más aún las proyecciones financieras. Las proyecciones financieras, desafortunadamente, los estados de balance y de P&G de los negocios son estados financieros estáticos. Es decir, toman una foto de cómo estoy en este momento. Las proyecciones financieras lo que trata es de medianamente, a partir de un presupuesto, establecer cuáles serán mis ingresos futuros, cuáles serán mis costos futuros o mis gastos futuros, cuál será mi utilidad operacional futura o cuál será mi posición de flujo de caja en el futuro. Y por eso uno habla de proyecciones financieras. La gente, yo hoy voy a tratar de darles una herramienta muy rápida de empezar a hacer proyecciones financieras que nos van a servir mucho para que cuando nos vamos a ver en enero con el bootcamp, vamos a tener una mirada y cada uno va a tener que ir mirándose al interior con sus números, con sus cosas para poder como tener esa primera mirada de dónde estoy parado yo. Entonces, si eso es así, el EBITDA, pues finalmente es un elemento, yo diría, o un concepto demasiado fuerte. El EBITDA está en inglés, por eso las personas a veces no dicen, bueno, ¿eso qué es? No es más que en español que la utilidad operacional sumándole impuestos, intereses, depreciación en activos. No es más que eso. Entonces, pero digamos que todo el mundo en el argot financiero conoce el tema, es como EBITDA, ahí está la interpretación, earning before interest, taxes, depreciation and amortization.
pero no es más que eso, la utilidad operacional sumando estos conceptos. Pero lo más importante aquí es que mide la caja bruta que se destina para cubrir muchas cosas. O sea, en los impuestos, el servicio de deuda a bancos, tanto el pago a capital e intereses, el reparto de utilidades cuando sea, por eso les digo, yo les estoy dando un mensaje de reinversión, la inversión en capital de trabajo, muy importante, el capital de trabajo que tiene que ver con cómo me pagan y cómo pago. Es decir, cómo me pagan mis clientes, las cuentas por cobrar, y cómo yo pago a mis proveedores cuentas por pagar. Y esa diferencia, ese timing, pues ojalá fuera uno a uno, me pagan yo pago, pues no tendría esfuerzos de caja, pero pues casi siempre tengo que apalancar un poco a mis clientes y los proveedores no me pagan a mí, yo me tomo un tiempo de proveedores, pero los tengo que cofinanciar un poco a los clientes. Y el tema del inventario, que el inventario también tiene que ver con, en algún momento, con cuidar los niveles de inventario en ciertos tipos de negocios que tienen. Entonces, ¿y por qué hablo de esos tres conceptos? Porque está asociado al capital de trabajo. Ese es el capital de trabajo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar e inventarios. Y el apoyo a las inversiones en activos fijos, que es lo que yo les decía, o sea, ¿cuál es el momento para hacer inversiones en activos fijos? Hoy tenemos, digamos, dificultades necesariamente pues porque no tenemos caja, hay gente que no tiene caja en este momento o tiene caja negativa o tiene caja, digamos, en un nivel muy bajo y entonces uno dice, ¿será que es el momento de hacer inversión mobiliaria? Entonces, pues por eso, digamos que la concepción de Activatur fue cómo una plata les podría ayudar en inversiones en activos hasta un cierto monto, pero que sean para apalancar el modelo de negocio, o sea, que respalde el plan de inversión. Entonces, decíamos, ok, si necesitamos elevar el nivel de servicio, necesitamos hacer algunas inversiones, obviamente pertinentes a lo que significa obtener más ingresos. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo eh, que yo quise traer acá de un estado financiero de una compañía X de 2 años, digamos 2001, 2021, 2022, donde tiene los ingresos operacionales, la utilidad bruta, la utilidad operacional, los impuestos, la utilidad neta. Entonces, miren, en últimas, digamos, el cálculo no es más que una suma de la utilidad operacional, o sea, vamos a tomar el año, digamos que fuera 2021, y tomo la utilidad operacional de 4.160.000 y le sumo la depreciación de 1.333.000, le sumo intereses de 1.727.000 y le sumo impuestos de 290.000 pesos. Si sumo esas cifras, me va a dar el EBITDA de 7.515.000. Y la interpretación que les acabo de decir del EBITDA en pesos, alguien me decía a mí, pero el EBITDA, ¿qué es más importante? ¿El EBITDA en pesos o el EBITDA como porcentaje o margen de EBITDA? Yo les respondo siempre, son los dos. Porque el tema de mirar cuánta caja en pesos genero, pues yo diría que tengo disponibilidad de 7.515.000 para atender todas esas cosas que acabo de leer en el slide anterior. Pero a la vez, este 7.515.000 sobre los ingresos operacionales representan 9.65%. Entonces, hay ciertos sectores que tienen como unos estándares de margen de EBITDA. Por eso les decía, en consumo masivo puede ser cuando era del 10 o 12. Entonces, la pregunta es, ¿el margen EBITDA de los hoteles o, digamos, los restaurantes o cuál es el promedio de margen EBITDA en el comparable de mi sector, por decirlo de alguna manera? Si yo estoy dentro del promedio específico. Entonces, esas mediciones son las que vamos a discutir en el bootcamp con los ejercicios que ustedes vayan haciendo porque vamos a interpretar eso de una manera digamos, mucho más pertinente para cada uno. No podemos promediar el sector turismo porque cada quien tiene, obviamente los servicios casi siempre son de alto valor y de alto margen, pero no podría tomar un promedio ponderado del sector. Miren que en esta compañía, en el mismo cálculo del EBITDA pasa a 4.863.000, o sea, tiene una pérdida, tiene una utilidad operacional de 1.549.000, pero ya empieza a tener problemas antes de impuestos y tiene una pérdida de utilidad neta.
el EBITDA, como hay un deterioro de la utilidad operacional de 4.160.000 a 1.549.000, por la estructura de costos y gastos de esta empresa, pues decreció solamente 7 millones de pesos de ingreso, pero casi se mantienen sus costos y gastos muy estables. Por lo tanto, empieza a tener problemas en su estructura de costos y gastos, porque deteriora su utilidad, llegando a tener pérdida neta, y deteriora el EBITDA. Pasa de 7.515.000 a 4.860.000. ¿Eso qué significa? O sea, ya ahí hay que prender las alarmas y decir, un momentico, ¿por qué estoy en el EBITDA decreciendo? Y es más, en el margen EBITDA de esos 4.863.000 sobre los 70 millones paso a 6.95. Ahí hay un mensaje, una primera alarma. Me está pesando mucho los costos y gastos sobre el ingreso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estoy teniendo esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Será que mi operación es muy costosa? Entonces empiezan una serie de revisiones, uno, al interior y dos, también al exterior. ¿Por qué decrecí también en ingresos? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Por supuesto, sabemos que por efectos pandémicos y por efectos de bloqueos y esto, pues decrecimos necesariamente ingresos. Pero es cómo, digamos, volvemos a la senda de crecimiento de ingresos, cómo activamos los ingresos, teniendo en cuenta que las operaciones de nuestros negocios, tanto de costos como de gastos, ya más o menos algunos los tienen definidos cuando tienen un estado financiero. Hay otros que empiezan a entender esos números. Entonces, pero lo más importante es, bueno, ¿y cuánta EBITDA en pesos y cuánto EBITDA en margen de EBITDA estoy obteniendo? Si eso es así, entonces ya esa primera radiografía me empieza a dar, tengo que prender la alarma. O sea, si el EBITDA está decreciendo, hay un mensaje. Y entonces uno podría analizar el EBITDA por negocios. Esto, digamos, es una interpretación necesariamente de relaciones entre las decisiones y estados financieros. Solamente para recordar que en la parte izquierda lo que yo estoy buscando es decisiones de inversiones en activos o fijos o corrientes porque pues obviamente yo puedo necesitar plata para atender la cartera, por ejemplo, las cuentas por cobrar. Entonces, pero sobre todo inversiones en CAPEX, que los llamamos los financieros, es en activos fijos, normalmente. Entonces, comprar activos fijos, mobiliarios, máquinas, en fin, para operar el negocio. Y en el otro lado son las decisiones de financiación, o sea, pasivos, patrimonio, obligaciones, capital social, como ya lo he nombrado. El EBITDA termina siendo, en ese cálculo que acabo de hacer, toda la caja bruta que destina a cubrir muchas cosas que son necesarias en el negocio. Entonces, la manera de verificar, miren que el EBITDA al final mide decisiones operacionales y los intereses o gastos financieros va a medir decisiones de financiación, cuánto me pesa la deuda. En el contexto general de P&G, yo lo que busco es que el objetivo gobernante de esto es mirar el potencial de crecimiento de la empresa asociado a su rentabilidad y sobre todo a la reinversión que debe tener de las utilidades por ustedes en sus propios modelos de negocio. Es importante adquirir esta disciplina de mirar estos estados financieros, de empezar a calcular estos indicadores y de poder tomar decisiones tanto de inversión como de financiación de una manera prudente y objetiva de acuerdo a mi tamaño de negocio. Aquí quisiera pasar a hablar un poquito más del flujo de caja. El flujo de caja, básicamente, la interpretación es medir la liquidez del negocio. El negocio, la vida del negocio significa la liquidez. Y la liquidez se mide casi siempre en el corto plazo. Entonces, para pensar en esto, en cómo planear el movimiento efectivo de un negocio y poder estimar el movimiento efectivo de un negocio, uno habla del flujo de caja, de cómo presupuestar esto, cómo hacer las cosas, cómo calcular, cómo controlar las operaciones y la liquidez del negocio. Entonces, uno habla de la liquidez, pero también habla de la rentabilidad de largo plazo. La rentabilidad de largo plazo están muy atadas a proyecciones financieras. Las proyecciones financieras son, por ejemplo, establecer en un presupuesto cuáles van a ser mis ingresos de los próximos meses, cuál es la operación que yo voy a tener. Entonces uno ya habla de un presupuesto, cuáles son los costos y los gastos para operar ese modelo de negocio de 2022. Todo ese tipo de cosas. Entonces las proyecciones financieras terminan siendo un complemento a través del presupuesto, de la mirada de cuál va a ser la liquidez también futura, porque yo voy a proyectar el flujo.
¿Para qué sirve y para qué no sirve un flujo? Pues ¿para qué sirve el flujo de caja? Pues para analizar dónde estoy recibiendo caja de la compañía, por ejemplo, el principal indicador de EBITDA, y dónde lo estoy invirtiendo, en la plata que yo estoy obteniendo, para identificar cuánto efectivo genero realmente la operación, o sea, el flujo de caja libre operativo, cuánto efectivo provino o no de la utilización de una fuente de financiación, porque yo puedo mejorar mi flujo de caja a partir de deuda. Me prestaron una plata y mejoró el flujo, pero es mayor endeudamiento. No es de la operación misma, es de financiación. El PIG muestra, cuando se causa una transacción, el flujo muestra cuándo se ejecuta la operación. Entonces, ¿y por qué digo yo esto? Porque la contabilidad normalmente es de causación, el PIG es de causación. El flujo de caja no es de causación. Es un movimiento efectivo de cuándo se desembolsa el dinero y cuándo se recibe efectivamente el dinero. Entonces, por eso no nos da lo mismo los tiempos en que nos paguen y nosotros paguemos. Y por eso la importancia del flujo de caja. Nos dice qué tan buenos somos en transformar utilidades en flujo de caja. También, ¿sí? O sea, cómo este negocio desde la utilidad operacional se ve de caja. Si yo construyo cada vez más utilidad operacional y más EBITDA, probablemente lo que voy a tener es un negocio cada vez más fuerte desde el punto de vista. ¿Para qué nos sirve el flujo de caja? Pues muestra solamente entradas y salidas reales de caja, no aquellos registros contables, es decir, no mira la contabilidad de causación y tampoco muestra si aún debo pagar o no algo. Sí, o sea, entonces, si espero recibir algo, esta información la puedo ver combinando los estados. Entonces, hay que tener esa mirada objetiva que el flujo de caja es muy bueno en los tiempos y sobre todo en el control de la liquidez del negocio, pero no va a resolver la interpretación de los estados financieros porque esos estados financieros también tengo que seguir interpretando. Fuentes y usos. Aquí simplemente quiero recordar que las fuentes en general, ¿de dónde viene? Pues digamos de la utilidad operacional, de desembolsos de deuda para cuando me prestan, de desembolsos de capital en un banco, de financiación de proveedores, de ingresos de excedentes de efectivo y de la caja inicial de negocio. O sea, de ahí provienen todas las fuentes que yo tengo para apalancar el negocio. ¿Y dónde uso esa plata? Cuando compro activos, cuando hago, digamos, pagos o financio a clientes, ¿sí? Cuando pago impuestos, como cuando pago la cuota del banco de intereses, cuando pago deudas, cuando pago dividendos, y finalmente esa es la caja final del negocio. Entonces, digamos, ¿de dónde viene el dinero y dónde se va? Esa interpretación es, digamos, la más importante. Aquí solamente, pues, puse un ejemplo de cómo cambia en un estado financiero del balance algunas cuentas, no me voy a detener en todas, simplemente que el balance tiene reducciones o por un lado, digamos, si por ejemplo las cuentas por cobrar eh, aumentan, pues entonces lo que va a terminar pasando es una disminución del flujo de caja. Si, por ejemplo, yo estoy financiando cada vez más a mis clientes y mis cuentas por pagar o carteras se van apretando y se van a más largo plazo, yo voy a empezar a tener un efecto negativo. Cuando pago, por ejemplo, proveedores, entonces, lo mismo. Si pago proveedores y disminuye las cuentas por pagar en el otro lado de pasivos, pues voy a tener una afectación del flujo de caja y voy a disminuir mi flujo de caja. Normalmente lo que busca todas estas variaciones que finalmente son estacionales en los meses es entender qué es lo que está pasando y qué tiene efectos de flujo. Por ejemplo, inversiones en largo plazo. Si yo hago inversiones, yo nunca voy a poder financiar inversiones de corto plazo con largo. Es decir, no puedo sacarle el capital a la compañía de trabajo, capital neto de trabajo, para comprar un activo, por ejemplo, de largo plazo, porque desfinancio la operación. O sea, yo tengo que financiar las cosas de corto con corto y de largo con largo. ¿Sí? Y eso es muy importante que lo sepan, porque hay personas que dicen, no, saquémosle de la caja esto para comprar una máquina que la vamos a depreciar a 10 años. Pues eso es una muy mala práctica. No lo deben hacer porque están financiando corto con largo. La máquina debe tener un crédito de largo plazo. Entonces, estos cambios en el flujo, digamos, del balance afectan el flujo. Los inventarios en este lado también.
Mientras más altos sean los inventarios, por ejemplo, de materias primas para producir algo, digamos, en el caso de que yo tengo un restaurante y yo tengo que comprar, no sé, alimentos y tengo unos stocks muy altos, pues mientras más stocks altos tenga, pues más afectación voy a tener de la caja. Mientras tenga unos stocks o inventarios controlados, tengo una menor afectación del flujo de caja. Entonces, ese tipo de cosas son las interpretaciones que uno empieza a hacer desde los estados financieros tradicionales como el balance. Aquí está la parte de pasivo, acabo de nombrar las obligaciones financieras. En la medida en que yo pague créditos, o sea, por ejemplo, yo anticipo una plata de pago una obligación, pues tiene un efecto, digamos, de crecimiento en el flujo. Si empiezo a prepagar deuda, ¿sí? Entonces, si empiezo, por ejemplo, a apalancar proveedores, mientras más apalancamiento de proveedores yo haga, digamos, las cuentas por pagar a ellos y me toma más plazos, y ojo que hay una ley de plazos justos, entonces uno, que yo no puedo tomarme 3 meses en pagarte, porque pues esa práctica la había, entonces pues en la medida en que yo apalanque más me apalanque más con los proveedores, pues voy a tener un mejor flujo, pero eso tiene hoy en día una regulación, la ley de plazos justos, uno tiene que tener cuidado con eso, y tiene que cuidar también la relación con los proveedores. Está bien, digamos, apalancarse con proveedores hasta cierto punto, pero no excesivamente. Ya lo que tenga que ver con impuestos, obligaciones laborales en general, todas estas cosas que finalmente se vuelven temas de cargas prestacionales y lo demás, pues terminan, si yo en la medida en que haga prepagos de esto, pues obviamente voy a afectar el flujo de caja, digamos, hacia reducirlo o disminuirlo. Y las obligaciones financieras de largo plazo es lo mismo. En la medida en que yo prepague un crédito hipotecario porque tengo suficiente caja para prepagar, pues voy a afectar el flujo también. Entonces, esos efectos empiezan a conectarse desde el punto de vista, digamos, desde el balance al flujo de caja. Aquí, ¿qué quiero? Esta es una gráfica que quiero, digamos, por ahora, que me entiendan. Perdón, un segundo. Quiero que me entiendan 3 cosas acá. Esta parte de arriba no la vamos a mirar por ahora. Miremos solamente estos 3 conceptos acá. Productividad del activo fijo, productividad del capital de trabajo y margen EBITDA. Y especialmente estos dos. El margen EBITDA, que lo he hablado dentro de mi charla, y la productividad del capital de trabajo. El margen EBITDA ya lo aprendimos a calcular. Entonces, la palanca de crecimiento es un indicador que le permite a uno, si es mayor que uno, entender que al ser mayor que uno voy en una línea de crecimiento de mi modelo de negocio. Si es menor que uno, es un mal mensaje para el negocio porque ahí estoy haciendo algo mal en el crecimiento. ¿Cómo se calcula esta palanca de crecimiento? No es más que el margen EBITDA dividido entre la productividad de capital de trabajo. Como ya sé cómo calcular el margen EBITDA y no sé cómo calcular la productividad de capital de trabajo, eso lo vamos a hacer más profundamente en el bootcamp, pero solamente a nivel informativo les voy a contar algo. Por cada peso que yo necesito de capital de trabajo, entre cuentas por cobrar, pagar inventarios, y me pese más, por ejemplo, una relación de un peso de capital neto de trabajo sobre un peso de ventas, que es más o menos eso, o sea, capital de trabajo neto operativo sobre ventas, significa que la productividad de capital de trabajo es 1 por un peso de ingreso. Eso es un mal indicador de productividad de capital de trabajo. Porque yo necesito por cada peso de ingreso, necesito 20 centavos de capital de trabajo neto operativo. O sea, necesito un esfuerzo menor en cuentas por cobrar, en pagar y en inventarios por cada peso. Entonces, la medida, puedo tener márgenes EBITDA muy altos y una productividad de capital de trabajo baja, y lo que me va a indicar es que la palanca de crecimiento es menor que 1 y por lo tanto mi negocio no va a crecer como yo quiero. Esta parte de este concepto lo vamos a desarrollar más, es muy útil en las finanzas corporativas. Quiero conectar estos caja libre, que es mi interés. Ahorita vamos a hacer un ejemplo más sencillo, un Excel, que pues finalmente yo se los voy a entregar para que empiecen a poner los números. Yo lo que quiero es como contarles un poco el ejercicio que hice, un ejemplo práctico ahí, para que empiecen a operar. El Excel tiene unos pasos de cómo diligenciar el archivo. Es una herramienta muy sencilla.
que nos va a permitir en principio tener esta mirada. Y con este último slide, antes de pasar al Excel, quiero como cerrar un poco la base teórica. Y es, miren que el Activatur pues habla mucho de un diagnóstico estratégico, es decir, siempre la estrategia tiene que estar conectada a los números, o sea, a un diagnóstico financiero. ¿Sí? La estrategia no funciona sin números. ¿Sí? Sí, yo no puedo escoger apalancar un modelo de negocio sin números. Entonces, y por eso son las fallas que tenemos a veces cuando hacemos planeaciones estratégicas sin números. Decimos, no, tengo una visión y misión y todas estas cosas que habla todo el mundo, pero no tenemos números. Y por eso es la importancia. Entonces, el programa va a ser un gran énfasis aquí de acompañamiento estratégico, de escoger bien, pero apalancado en verdaderos números de sus modelos de negocio íntimos. O sea, por eso es la consultoría uno a uno, para entender los números de cada quien. No podemos, digamos, no podría uno entender íntimamente algo si uno revisa el modelo de negocio. Entonces, por eso es muy importante que ese diagnóstico financiero ustedes empiecen desde ya. Y esto está conectado con las proyecciones financieras. Porque si yo me quedo con los estados financieros tradicionales y no proyecto, no estoy haciendo nada. Tengo que proyectar y tengo que proyectar especialmente mi flujo de caja para saber si voy a tener problemas de largo plazo en algún momento de algún mes donde no tengan los ingresos suficientes. Entonces, mi gran interés es hablar de las proyecciones. Esto que está acá arriba de estructura financiera es más un concepto que por ahora lo va a llevar al bootcamp, pero les voy a contar de una manera muy sencilla. En lo que habla uno del costo promedio de capital, o los financieros hablan del WACC, ¿sí? No es más que es un promedio ponderado entre lo que debo y lo que pongo. Es decir, las obligaciones financieras con bancos o lo que le debo a, digamos, o cuentas por pagar a alguien o a proveedores en general, o sea, pasivos, y el patrimonio. Entonces, la gente que hace, ¿cuánto le pesa porcentualmente? Por ejemplo, si yo sé que un 50% pesa el patrimonio, un 50% la deuda, entonces yo lo que esperaría es que la deuda, por ejemplo, de ese 50%, ojalá la encuentre lo más barato posible. Entonces, que los bancos me presten, digamos, al 12%, al 10% o al 9%. Eso es una muy buena tasa. Pero en el patrimonio, normalmente los socios esperan rentabilidades superiores al 20%. Entonces, cuando uno empieza a hacer esa ponderación, el costo promedio de capital termina siendo un porcentaje de cuánto le cuesta, digamos, la operación del negocio, la plata que consigue vía deuda o vía accionistas al negocio. Y esa ponderación es la estructura financiera, que la vamos a utilizar luego. Entonces, digamos que hasta ahí, por ahora, quiero ambientar el tema, digamos, de teoría. Ahorita vamos a entrar un poquito en un tema práctico de un Excel que luego se lo voy a compartir y les voy a mostrar. Pero quisiera solamente preguntarles cómo vamos hasta ahí. Sé que habrá miles de preguntas. Es lógico, este es un proceso de nivelación. No espero que en esta hora y media vamos digamos, a atender todas las posibilidades, porque para eso vamos a tener un bootcamp de 5 horas. Pero si quiero, esta presentación pues se las vamos a mandar, el Excel también. Vamos a ir atendiendo poco a poco todas estas inquietudes, pero el bootcamp especialmente de trabajo de 5 horas va a, digamos, por eso se llama un campamento inmersivo, donde ustedes van a tener una interacción mayor. Pero quisiera pues preguntarles cómo vamos hasta ahí, antes de pasar al Excel. Pues yo los he visto activos, Juli, respondiendo o haciendo comentarios en el chat. Sí, no he visto nada de chat en No, este en el chat momento. están haciendo comentarios, pues, aclaraciones. Entonces, Ok, que bien, muchas gracias, qué maravilloso. Hay unos que preguntan, pues, más de, más bueno, específico. más específico. La idea Ok. es que tú quieres pasar ahorita, es un ejemplo, ¿no? Sí, sí, voy a pasar al Excel, donde yo sé que muchos, pues, hemos tratado de diseñar esta herramienta de una manera muy sencilla. Voy a pasar a este Excel Ven, hay acá. personas, bueno, hay personas que tienen Sí, la mano levantada desde hace rato.
Creo que Sí. voy a bajarle las manos a ellos, pero creo que pronto hay unos nuevos. Jorge Serna, de pronto, ¿tiene alguna pregunta a este tema o no? ¿O David González? No, yo creo que ellos tenían la mano desde antes de Julio. Sí, sí, no, yo sé que he hecho un recorrido, digamos, amplio, trataba de ser como muy rápido en esta parte conceptual, sé que van a Ah, tener más ya. preguntas. Anur eh, Z tiene la mano sí, sí, levantada y Ana Mileni. Y David sí. González la volvió a levantar. Eh, Anur, te daré la palabra, pero la idea es que hagan preguntas sobre esta presentación. Ahí, dale. Ya puedes intervenir, Anur. Te escuchamos, Ana. Anur, yo te estoy dando la solicitud para que actives tu micrófono. Bueno, mientras que él puede, Ana Ya, Mileni. aló, Ah, ¿no? bueno, dale. Sí. Adelante. Sí, buenos días. Muy interesante la conferencia sobre la parte financiera. Mi pregunta es, ¿la herramienta en Excel no la va a enviar al correo? Sí, la vamos a compartir, Ah, correcto. bueno, gracias. Ahorita la vamos a revisar, o sea, Julián la va a explicar para que ustedes tengan una base para utilizarla. Muchas gracias, ¿no? Ok, Ana muchas Mileni gracias. Herrera, ya te estoy abriendo el micrófono. Hola, muy buenos días. Sí, mi pregunta es sobre esta herramienta que nos van a enviar en Excel. ¿Es la que se va a seguir manejando para realizar, por último, la proyección que se debe de exponer? No, Esta, Ana Mileni. no, esa, dale. No, Ana Mileni va a ser otra. En el taller de cuando pasen los 100 a la fase 2, en el marco de ese taller financiero se les va a entregar otra herramienta que son la que van a tener que diligenciar. Esta que les está entregando, pues, pero esta que les entrega Julián suma, porque va a ser el flujo de caja. O sea, si ustedes nunca han llenado uno, ustedes van a tener más herramientas para entender un poco mejor su negocio, para que cuando luego llenen lo que tienen que presentarle al jurado, pues van a tener más herramientas para ser contundentes con el jurado, respondiendo dónde son rentables, dónde no, por qué tomaron algunas decisiones o no. Justamente Julián estaba hablando que las decisiones estratégicas van de la mano con las decisiones financieras, o sea, estas dos cosas están atadas. Bueno, esa es otra herramienta, pero te recomendamos full que si nunca has tenido contacto con algo como lo que les va a mostrar Julián, pues que lo empiecen a aplicar. Tengo un usuario de Zoom con la mano levantada, no sé, no dice nombre. Te Ahí, escuchamos. ahí te estoy, ya te mandé la solicitud para que actives tu audio. Te escuchamos, creo que ya tienes el audio activado. No, no te estamos escuchando. Le voy a dar la palabra entonces a Jorge Serna, que también tiene la mano levantada, y ya Julián entra con la herramienta. Dale, Jorge. Sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Serna, representante de Let's Go. Mi pregunta es la siguiente. Para temas de valoración y proyecciones financieras para modelos de startups, ¿van a aplicarse? Porque entiendo que hay muchos conceptos que son dentro de un plano financiero evaluables para cualquier modelo, pero en el caso de lo que son empresas basadas en tecnología y con estos modelos disruptivos, entiendo que hay técnicas de valoración distintas. ¿Se van a tener en cuenta? Sí, nosotros vamos a dar pautas, precisamente es que el bootcamp financiero, como es de 5 horas, vamos a tocar temas como capital inteligente, un poquito como conceptos de cuando uno recibe rondas de inversión, por qué. Es decir, sí queremos hacer eso y tienen razón, obviamente tienen una manera de ser, digamos, valoradas y sí vamos a dar algunos tips y herramientas para este tipo de compañías. Muchas gracias. El usuario de Zoom que tiene, no tengo el nombre acá, de pronto se podrían renombrar. No sé si pueda ya compartir audio. No.
Juli, dale, sigue, continúa, muestra la herramienta Bueno, porque no lo escuchamos. Si ok, quieres, escribe tu listo. pregunta y se la hacemos a Julián. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, yo creo que entonces continuemos. Por eso les digo que vamos a tener en este proceso muchas preguntas y obviamente vamos a ir resolviendo cosas. Esto por ahora, yo lo que quiero es que empecemos a hacer un tema inmersivo en los números y cuando tengamos el bootcamp, pues vamos a tener un trabajo, digamos, largo, pues porque la idea es que los bootcamps son de más o menos en un promedio de 4 o 5 horas, una jornada de mediodía, en donde tenemos interacción, tenemos trabajo del modelo, hay que ir preparando. Yo uno de los consejos que les hago es vayan preparando sus números, sus estados financieros, los que no tienen vayan formalizando el tema, los que tienen vayan pidiendo sus estados financieros de los últimos años para tener como un histórico que nos permita, digamos, ir armando todo el rompecabezas completo. Pero bueno, entrando en materia, yo aquí estoy en mi Excel. Digamos, este Juli, no ponente estás aquí. compartiendo el Excel, todavía estás Ok, compartiendo la presentación de PowerPoint. sí, entonces ven un segundito que tienes toda la razón. Ahora sí, está el Excel. Sí, señor. Ok, bueno, perfecto. Entonces, miren, es una herramienta muy sencilla. Yo siempre creo que uno de los grandes retos que tienen los financieros es hacer lo complejo fácil, ¿sí? Y eso pues es el reto de los financieros siempre, porque a veces hablamos muy técnicamente y eso es un problema. Entonces, miren, miremos un poco como la composición de este archivo. Aquí hay unos pasos de diligenciamiento donde dice cómo registrar los activos fijos, valores comerciales, tipo de activo, vida útil, las personas de nómina administrativa y producción, el cargo, digamos, darle sí al pago de efectuar. Ahorita miramos todo eso, registrar los costos y gastos administrativos, el paso 3. Después aparece aquí registrar los datos iniciales, cómo vende en términos porcentuales, contado crédito. Aquí tiene que ver mucho esto con la cartera, cómo me pagan, y el porcentaje de costos variables frente a las ventas. Uno dice, por ejemplo, los costos fijos, pues normalmente, ¿qué es? Casi siempre las nóminas, ¿no? Y los más variables depende de si son consumibles o no. Entonces, también hay que ir como entendiendo si yo no clasifico las cosas y si las estoy clasificando entre variables. Luego, toda esa conexión de esos 4 pasos me llevan a mí a un flujo de caja. A incluir, por ejemplo, la facturación proyectada del negocio. Vamos a hacerla con más o menos en cuántos millones de pesos espero vender mes a mes. Ahorita vamos a ver eso. Incluir, por ejemplo, la participación de las líneas de negocio según apliquen, cómo pagan, si se pagan de contado o no. También incluir si voy a hacer alguna inversión, porque los flujos, el flujo de caja tiene 3 conceptos: la operación, la financiación y la inversión. La operación tiene que ver con el EBITDA, con la utilidad operacional, como ya lo he nombrado. La financiación tiene que ver con cómo me apalanco con deuda y con crédito. Y la inversión tiene que ver compra de activos o todas las cosas de mobiliarios, o sea, lo que significa básicamente como poner a punto el negocio. Pues eso tiene que ver con el flujo de ingresos. Entonces, esos 3 componentes los vamos a ver en la viñeta o en la hoja de cálculo de flujo de caja. Y también vamos a hablar un poquito de incluir las posibles deudas. Tiene una tabla, como una pequeña tabla de simulación del crédito. Cuando uno le dan como las condiciones, el crédito de cuál es el plazo, qué tasa me prestaron, cuál es el monto que me desembolsaron. Eso es, digamos, los pasos. Entonces, cuando yo empiezo a recorrer el archivo, entonces, por ejemplo, aquí yo llené un Excel con unos datos genéricos X, que yo digo, mire, hay 12 activos, que yo aquí voy llenando cada activo y qué tipo de activo es y la clasificación. Entonces, si es mueble en ser, si es equipo de cómputo, si es vehículo. Entonces, ¿cuál es el tipo de activo? ¿Qué cantidad? ¿1 o 2 activos? ¿Cuántos activos? ¿Y qué valor comercial tuvo ese activo? Entonces, ahí hago un registro de los activos realmente operacionales.
O sea, que el negocio tiene per se para funcionar. Ese valor comercial, yo tengo que en estas columnas donde ustedes ven que tienen color, se diligencia. Entonces, por ejemplo, la vida útil. Si ustedes no saben la vida útil, se la pueden preguntar a un contador. Por ejemplo, un activo de fijo, de largo plazo, es de más, digamos, hay unos de 20 años, otros de 10, otros que son a corto y se deprecian a 5 años. Entonces, dependiendo de la clasificación, uno dice a cuánto se va, digamos, a depreciar esos activos y el Excel automáticamente va a hacer el cálculo de la depreciación anual y mensual, ¿sí? Que es un dato que alimenta el flujo de caja. Entonces, en esta parte, quiero es la relación de activos. Como ven, este es un ejercicio que yo puse, ahí cada uno personalmente tiene que ir llenando sus activos. Esa tarea, cada uno tiene que conocer qué activos tienen, qué valor pagaron por ellos. Si no lo saben, consulten con su contador cuál fue el valor de ingreso de ese activo que compraron. Y si están apenas comprando el activo, pues es el valor que pagaron por el activo, con la factura. Entonces, esto es desde el punto de vista de los activos. Desde el punto de vista de la nómina, yo aquí puse una Daniela Pardo que no conozco, es un ejemplo, que tiene un salario básico X, transporte, no sé qué, y digamos que uno puede empezar con el salario, digamos, mínimo, que son casi $1.000.000 hoy en día, aproximadamente, muy cercano al millón. Y el Excel va a hacer el cálculo de la carga prestacional. Uno tiene que ponerle aquí, en los colores, ustedes diligencian el nombre de la persona, el salario que tiene, si tiene auxilio de transporte, si tiene otras cosas, algunas bonificaciones, y finalmente tienen que ponerle sí a esto, que aplica, digamos, todas estas cosas, obviamente aquí vacaciones, prima, ¿sí? O sea, todas estas cosas que finalmente son cargas prestacionales específicas, sobre todo para salarios que son, pues un salario integral, por supuesto, no va a tener eso. Si en algún modelo de negocio un gerente, pues no va a tener, pues cargas prestacionales, porque precisamente su concepto es de salario integral. En esto en administración, o sea, todo lo que tenga que ver con administración. En producción, yo le llamo a producción a la gente operacional, es decir, todo lo que sea administrativo puede ser el contador, puede ser, no sé, la gente que está, digamos, si tienen alguna persona que compra, eso es administración. Ya la gente de producción es como la persona que está atendiendo directamente al cliente, digamos, y que tiene que ver como con la operación misma del servicio. Entonces yo por aquí puse un auxiliar de cocina probablemente, ¿sí? Que tener el producto, que ese auxiliar de cocina tiene que ver con el producto, con la constitución del costo de operar. Entonces, ¿cuáles son los salarios específicos que yo llamo producción u operación misma del producto? Para ponerlo de esa manera. También tienen que poner los valores, colocarle sí a cada uno de estos temas para que aplique, prima, en fin, todas estas cosas. Y aquí hacer la relación de las personas. Cuánto ganan, si tienen auxilio de transporte, no sé qué, y ponerle sí, aplica. Estas dos viñetas son muy sencillas, tanto de nómina, administración y producción. Aquí en costos, digamos que automáticamente esta plantilla le permite a uno hacer estos cálculos de sueldos de administración, prestaciones para fiscales. Esto ya lo hace la hoja de Excel. O sea, esto no hay que tocarlo. Todo lo que tiene, y lo mismo acá, todo lo que tiene color es lo que yo diligencio. Entonces, por ejemplo, servicios públicos. Si mi local, energía y agua, ¿cuánto me estoy gastando? Yo aquí puse un ejemplo, 150.000 y 100.000 de acueducto. Por ejemplo, arrendamiento, puse 500.000 pesos, ¿sí? Entonces uno dice 500.000 pesos de arrendamiento, vale más, 1.000.000, depende de la particularidad de cada uno. Lo que consumen, por ejemplo, pues si uno tiene un restaurante, en algún momento va a hacer fumigación, tiene que comprar implementos de aseo, dotaciones o implementos de bioseguridad, especialmente por el COVID que hoy en día tenemos. Entonces, ¿cuánto es? Esto lo hacen a nivel mensual, ¿sí? A nivel mensual, porque el cálculo no van a poner anual, sino mensual. Y esto automáticamente les va a asumir
los costos, digamos, fijos que yo estoy teniendo. En el lado derecho, tengo, de nuevo, todo lo que sea color es lo que yo diligencio, lo que aplique. No quiere decir que entonces que porque está aquí, entonces yo tengo que poner un valor. No, es lo que aplique. Entonces, por ejemplo, gastos de papelería si yo tengo. Si yo utilizo un furgón para traer, no sé, la materia prima para la cocina del restaurante, gastos de publicidad o la renovación de la matrícula mercantil, ¿sí? Esta depreciación pues ya viene, digamos, calculada. Esto, honorarios del contador, si el contador es externo, los arrendamientos honorarios, por ejemplo, aquí, perdón, aquí, un segundo, saco esto. Bueno, no importa, sigamos. Porque es que aquí tengo que compartir pantalla. Estoy aquí con... Entonces, miren, entonces, lo que aplique aquí básicamente, honorarios de contador, teléfonos, celulares, gastos financieros, cafetería, aseo, impuestos, mantenimiento del vehículo, el dominio del internet, del hosting, si yo estoy pagando por un hosting porque utilizo el comercio electrónico, en fin, gastos de administración. Y él totaliza los gastos de administración, lo que aplique. Vuelvo a decir. Ya cuando diligencian todo esto, pasamos a datos iniciales. En datos iniciales, yo aquí voy a colocar un valor manualmente que es cuánta plata encaja, es la cantidad de dinero con la que empiezo el emprendimiento, empiezo el periodo. Entonces, por ejemplo, si yo empecé con una caja en enero de tanta plata, pues ¿cuánto es esa plata? Eran, no sé, 2 millones, 20 millones, 5 millones, 3 millones. No tengo, es cero. ¿Sí? O sea, ¿cómo empecé? Ahí tiene que ir el saldo inicial o los recursos iniciales que yo le puse al negocio. Sobre todo, por ejemplo, para emprendimientos, pues es lo que yo estoy poniendo como capital social. Para los que ya están funcionando, pues tienen que tomar el saldo de la caja de la cual nosotros vamos a empezar. Aquí, los porcentajes de cuentas por cobrar. A 30, 60, aquí ustedes van a, por ejemplo, yo aquí puse todo 100% de contado. Me pagan 100% de contado, pero acá yo puedo poner cómo es la vigencia de la cartera que yo tengo. Entonces, a 30, 60, 90 o a 120 días. Por supuesto, personas que le estén pagando a 120 días, ya de entrada les digo, tienen problemas de caja, ¿sí? O sea, eso es demasiado. Es más, ni siquiera con la ley de pagos justos es una locura tener cajas con cuentas por cobrar a 120. Entonces, tendrían que tener una caja infinita ustedes. Y normalmente lo que uno ve es 30 a 60. Entonces, uno dice, si la participación es 50% a 30 y 50 a 60, pues entonces es 50 aquí y 50 acá. Y de contado, o digamos, o por ejemplo, tienen el 20% de contado y el 40 y 40 entre 30 y 60, entonces lo ponen 40 y 40. Esto, aquí los costos variables, lo que representa los costos variables de materia prima y mano de obra sobre las ventas. Ese porcentaje hay que calcularlo, más o menos, por ejemplo, en un restaurante, ¿no? Es que el material, la materia prima me cuesta tanto y la mano de obra que de la cocina y no sé qué me vale tanto. Y ese porcentaje me pesa el 30%. En este caso yo le puse el 30%. Pero ¿cuánto les pesa a ustedes? Ese porcentaje hay que colocarlo ahí. Esto que está aquí abajo, que no tiene color, no hay que colocarlo. Él automáticamente lo llena de las hojas anteriores. En esta parte de acá, miren que yo ya los empiezo a meter un poco en las proyecciones. Yo aquí quiero que ustedes coloquen el porcentaje de crecimiento de ventas año a año que ustedes van a tener. ¿Sí? Entonces ustedes llegan y dicen, y por eso está en color, al 5%, el 2%, no, yo voy a crecer el 10%, no, yo voy a crecer el 20%. ¿Por qué? Porque ya me activé, porque los hoteles van a full y vamos a tener una serie de cosas, entonces estamos recuperándonos muy bien y entonces tenemos ya una ocupación de más del 60% y entonces año a año creo que vamos a crecer un 10%. Entonces, bueno, ¿cómo es? El restaurante, lo mismo. ¿Cómo crece? Aquí les puse 5, 8, 10, 10. ¿Sí? Esto es la TRM, pues esta yo la voy a actualizar porque obviamente está casi en 4.000 pesos. Esta la tenía más o menos en 3.500. Yo se los mando casi como bordeando los 4.000.
y el índice de precios del consumidor, pues que también se ha ido afectando pues por el tema pandémico. Pero digamos que yo, para el ejemplo tenían 2, 2.5, 2.5, 1.4. Pero esto yo se los entrego. Esto no lo tienen que tocar ustedes, solamente el crecimiento de ingresos. Y ahí entramos en lo más chévere del mundo, que es que cuando ya ustedes diligencian eso, entonces les voy a pedir que en la fila 4, aquí sí tienen que digitar los ingresos del primer año. O sea, ¿cuánto mes a mes? En mi ejemplo, estoy poniendo que vendo 12 millones de pesos manualmente aquí, mes a mes. Entonces, cuando termino el año, pues voy a vender ¿cuánto? 132 millones de pesos. Esos porcentajes de crecimiento de ventas van a hacer el cálculo de estos números hacia el lado derecho. ¿Sí? Esto lo va a hacer automáticamente la hoja de Excel con ese porcentaje que acabaron de ver. Pero ¿qué sí tienen que digitar? Tienen que digitar estos valores. Entonces, por ejemplo, el 2021, las ventas que han tenido en 2021 aquí, en pesos totales, mes a mes. ¿Cuánto es y cuánto le suma el total 2021? ¿De acuerdo? De una manera, ese dato lo tienen a un clic, pues. Eso es lo primero que ustedes prácticamente tienen. En este de acá, miren que yo coloqué aquí que casi todas las ventas era de contado. Entonces le puse 100% aquí. Por eso, perdón, disculpen. Por eso, en la hoja de cálculo lo que hace, disculpen que moví el Excel, entonces hace el cálculo de que los 12 millones que vendo prácticamente entran directamente en efectivo. Pero si yo no tengo esa participación de ventas al 100% de contado, sino que, por ejemplo, en servicios vendo de contado, digamos, estos son productos, ¿no? Pero también vendo servicios, ambas cosas. Entonces, pues aquí tendré 50% en servicios, 50% en productos. ¿Sí? ¿Y cómo participa eso? Y ya deliberadamente en la hoja anterior que dije cuánto de contado y cuánto de crédito, él automáticamente hace el balance de cuánto de esas ventas de los 12 millones de pesos. Si yo le pusiera aquí 50 y le pusiera 50 acá en productos y servicios, él automáticamente el Excel lo hace. Entonces ustedes tienen que mirar cuántos productos, cuántos servicios, o si son 100% servicios. Sigo acá, entonces me devuelvo. Los costos variables. Esos costos, ¿se acuerdan que en la hoja anterior les dije cuánto me pesan los materiales y la mano de obra? En un cálculo estimado. Esto no es, o sea, traten de mirar más o menos sus números y establecer un porcentaje para arrancar y tener una base. Entonces uno dice 25, 30, no es 40%, es cuánto. Y tienen que tener ese porcentaje ingresado en la hoja anterior, porque miren que aquí lo trae automáticamente, aquí no hay que digitar. Trajo el 30%. La comisión de vendedores, lo mismo, si ustedes le dan un 5% a algo, pues por ejemplo, acá, bueno, aquí hay algo que voy a revisar. Ah, claro, es que este 5% lo hace sobre la recuperación de cartera. Es que como estoy vendiendo 100% a crédito, entonces no hay cartera. Y yo estoy descomisionando aquí sobre la recuperación también de cartera que tenga. Mauricio, le estoy poniendo un indicador al vendedor que yo le doy comisión si me ayuda a recuperar la cartera. Por eso es que, digamos que está atado aquí en la formulación a la recuperación de cartera. Y como es la cartera, estoy vendiendo 100% de contado, entonces por eso, aunque cuando me pongo el 5%, me da 0. Ya de ahí en adelante, todo lo que es los gastos administrativos, la depreciación, todo lo demás, eso lo calcula automáticamente la hoja, no hay que hacerle nada. ¿Qué dato adicional debería yo ingresar? Probablemente si tengo amortización de algo, por ejemplo de alguna licencia o algo, pues colocarlo manualmente la amortización, que uno le puede preguntar al contador si aplica. Y esta parte, miren que yo les hablé de el flujo de operación, mírenlo acá. Hasta aquí está dando el flujo de operación. Si el flujo de operación les da negativo, ya ahí hay un problema. O sea, deben tener costos y gastos altos o tienen que tener un ingreso muy bajo comparado con la estructura de costos y gastos. Entonces ya hay un mensaje que tienen que preocuparse ustedes porque el flujo operacional tiene que ser positivo y eso significa que la utilidad operacional empieza a ser negativa si no está cumpliendo ese requisito y por lo tanto el EBITDA también está siendo negativo. Entonces, ese es un primer gran indicador de si estoy perdiendo plata y en qué estoy perdiendo plata, si el modelo de negocio mío
tiene problemas de arranque o de funcionamiento en el largo plazo. Aquí, miren que les nombré conceptualmente el otro, el flujo de inversión. Y miren que yo aquí estoy invirtiendo 18 millones de pesos nomás. Cada quien tiene que mirar cuánto ha invertido en máquinas o maquinaria para su negocio, cuánto ha sido la inversión en activos fijos, cuánto en adecuaciones, cuánto en marketing. Porque uno, por ejemplo, puede pensar, no, pues es que yo invertí tanto posicionando mi negocio. Entonces, aquí puedo tener una serie de inversiones para arranque de mi negocio o serie de inversiones que yo hago año a año en mi negocio, ¿sí? O para los que empiezan o para los que ya están funcionando, entonces hacen inversiones año a año. Por eso les decía, si el flujo operacional les da negativo y van a tener inversiones y la proyección le está dando negativa, eso significaría que ustedes, la caja, van a tener que poner plata a ustedes porque el negocio no les está dando para hacer esa inversión. Entonces hay que prender las alarmas. ¿Será que ese monto de inversión en esa cifra es adecuado o tengo que reducirlo? O tengo que aplazar la inversión. Entonces, eso es lo que tiene uno que mirar aquí, ¿sí? Y el de financiación, aquí yo hice un préstamo de 18 millones de pesos, aquí está. Y aquí está el cálculo, tanto del capital como de los intereses, ¿sí? ¿De dónde viene eso? De esta hojita de acá. Aquí yo pongo el valor del préstamo, el periodo que me prestaron el crédito y la tasa mes vencido, ¿sí? Y él automáticamente simula el valor del crédito. Entonces, él ya trae estos números de intereses y capital a la hoja de flujo. No, solo hay que meter el valor del desembolso y el periodo, o sea, el periodo que me prestaron y la tasa. Y él automáticamente llena esto. Aquí solamente, en esta parte de aquí, tengo que poner el desembolso. Fueron los 18 millones de pesos. En esta parte de acá, que miren que está con colorcito, perdón que me bajé de nuevo, dice pago de dividendos, dividendos recibidos, otros ingresos y egresos. Esto es cuando yo hago pago de dividendos. Realmente les digo, mi mensaje en pandemia, en paro y en todo, es que estas cifras de pago de dividendos, uno no debería tener pago de dividendos en este momento. Tendría que hacer reinversión al flujo de caja. ¿Me entienden? Esa es la gran recomendación que yo les hago, porque ustedes tienen que fortalecer la liquidez del negocio. Sacarle dividendos a un negocio en este momento, cuando necesitan reactivarse, no es un buen mensaje. Entonces, ¿uno qué esperaría? Pues tener esto en cero, en último. Eso es lo que les estoy diciendo. Ya el IVA, impuestos asumidos, y después aquí calcula la utilidad neta y un flujo de caja, ¿sí? Este es el indicador que automáticamente en el tiempo les va a ir calculando flujo operacional, flujo de inversión, flujo de financiación y año a año, por lo menos por los próximos 4 años. Esto les da una mirada de 5 años en proyección de una manera muy sencilla. Tienen que enfrentarse a ir diligenciando, a ir avanzando, porque necesitamos saber la salud financiera de sus negocios. ¿Cómo están? ¿Qué problemas tienen? ¿Qué créditos pidieron? ¿Qué inversiones hicieron que no se han pagado? ¿Qué ingresos tienen que no son suficientes para los costos y gastos operacionales que tienen? En fin, ahí se abre una discusión muy buena. Y para complementar el flujo, automáticamente esto calcula unos indicadores, ¿sí? Aquí, por ejemplo, yo lo que estoy diciendo, miren que esto está en colorcito, es que yo le digito el margen bruto, el margen operacional, el margen neto, la participación de costos y los crecimientos que yo tuve para el año 2020. Casi siempre el 2020 va a ser muy difícil porque estuvimos cerrados. Entonces va a haber un margen bruto seguramente bajito, probablemente el neto negativo, ¿sí? Por ejemplo, participación de costos, ustedes deben haber reducido muchos costos y gastos, pero bueno, hay que poner la participación de lo que como operaron. Y ya automáticamente lo demás lo va a ir calculando año a año el mismo Excel. ¿Cuánto es el margen bruto? ¿Cuál es el neto? ¿Cuál es el EBITDA? De los años, de año a año. Y cuánto participan los costos y gastos de cada uno y los crecimientos año a año. Miren que aquí estaba el 5, el 8, el 10 y el 10 que yo tenía por allá
que digité, lo trae automáticamente. Y el crecimiento de la utilidad neta. Obviamente aquí hay una desproporción, pues porque obviamente cuando uno dice crezco, no sé, pues yo ahí puse unos números genéricos, entiéndame que hay que poner la realidad de sus negocios, esto es un ejemplo, ¿sí? Probablemente lo que voy a tener acá es que el crecimiento de utilidad neta me dé el 5%, el 7, el 10, el 8, ¿sí? Hay que mirar, pero esto es más un ejemplo. Entonces, guardadas proporciones, lo que les quiero decir es que esto automáticamente lo hace y tienen indicadores. Este es el Excel que quiero que diligencien. Tiene todos los parámetros, de nuevo me devuelvo en el flujo. La gente que nunca ha calculado su flujo le va a servir. La gente que ya tiene su flujo va a recordar y lo que va a hacer es, pero lo que los va a llevar es a empezar a pensar en proyecciones, ¿sí? Que es lo que yo, digamos, en mi presentación inicial les decía. De nada me sirven los estados financieros estáticos. Necesito dinámicos. La proyección es volver las cosas dinámicas. Necesitamos ver esto a 5 años, cómo está cada una de sus compañías, cuál es la potencia que va a tener cada uno, porque esto va a ser deliberadamente la herramienta que nos va a permitir conectarnos a un modelo financiero más amplio y para que luego podamos construir un plan de inversión de cómo, por ejemplo, el programa de ActivaTour va a financiar con plata no en efectivo, o que eso no es en efectivo, sino que se va a comprar cosas, activos o algo que se diga que se necesita en el plan de inversión y que en últimas va a formalizar las inversiones que se hagan acá, el flujo de inversión, acá arriba, perdón. ¿Sí? Estos 18 millones de pesos. Uno diría que el máximo de 50 va a aparecer acá, o lo que realmente se aprobó para el plan de inversión. El máximo es 50, pero puede ser 20. Y el 20 aparece aquí, en maquinaria o en activos o en adecuación o en lo que sea. ¿Sí? Pero esto tiene que ver con la plata que recibirán las 30 compañías posteriormente, que sean seleccionadas en los filtros para ser ayudadas en el apalancamiento del flujo de inversión. Quiero que les quede súper claro eso. No podemos utilizar ese dinero para pagar deudas, ni para refinanciar deudas con bancos, ni para nada. Necesitamos viabilizar la actividad operacional y digna del negocio. ¿De acuerdo? Eso es muy importante porque nosotros no vamos a sustituir la plata para ir a pagarle al banco. Vamos a utilizar la plata para un plan de inversión. Quiero que eso tengan muy claro esa información, porque entonces después me dicen, no, es que yo necesito ir a pagarle al banco 10 millones de pesos que no debo. La plata no, que pusimos en la convocatoria es que no se pueden pagar pasivos. Se van a utilizar es para planes de inversión aquí en esta parte. Muy importante eso. Y los créditos que actualmente tengan. Entonces, bueno, esto es, digamos, lo que quería contarles. Este ejemplo, pues yo lo voy a mandar, ¿qué les digo yo? Vacío, pues para que ustedes lo diligencien, porque no tiene mucho sentido mandar unos datos aquí. Esto lo hice a manera de ejemplo. Cada quien tiene su particularidad, sus números, su realidad de negocio. Quiero que se enfrenten miren, esta herramienta yo me he demorado más o menos entre hora y media, si tengo los datos, en diligenciarla. ¿Sí? Claro, yo sé que de pronto, mientras uno coge los conceptos, puede que demore 2, exagerando mientras entiendo, mientras busco la información, pero no es una herramienta que se vayan a demorar un día en diligenciarla. Eso no está diseñada para eso, no tiene ese nivel de complejidad. Hemos tratado de hacerlo lo más práctico para tener una primera mirada práctica sobre la realidad de sus negocios. Entonces, eso es lo que quería contarles hoy. Les vamos a compartir este Excel, se los vamos a mandar a su correo a través del equipo de ActivaTour. Pueden preguntar, por supuesto, dudas que no estén atadas, yo atenderé dudas que no estén atadas a los pasos que están en diligenciamiento, porque hay que leer las instrucciones, y si tienen alguna pregunta que uno diga, no entendí aquí o qué pasó, pues yo la atenderé. Pero eso es básicamente lo que les quería contar.
Juli, muchas gracias por ese repasón, bien interesante, muy útil el Excel y con la reflexión que dejas. Tenemos por ahora 3 manitos levantadas, les voy a dar la palabra, está el usuario Zoom, está el Chaletsan Esteban Hostu y Luis Eduardo Gómez. Entonces, el usuario Zoom, que no me ha cambiado el nombre, ya te estoy solicitando para que actives tu micrófono y hagas la pregunta. Si quieres, deja de compartir pantalla. Mientras que este usuario de Zoom activa su audio, simplemente para las dudas que están surgiendo, hoy les vamos a mandar el correo con la siguiente información a todos. Los videos, el video de esta sesión, la presentación, esta herramienta de Excel, y además estamos montando un documento con todas las preguntas que han surgido. Con todas las preguntas que están en este chat, están yendo un documento donde vamos a contestar todo, como por secciones, para que les quede claro a todos. Recuerden diligenciar el link de asistencia, que ya lo hemos compartido varias veces. Y lo último es que para aquellos que dicen, uy, qué susto ese documento en Excel, mejor dicho, me perdí, etcétera, estamos en el documento, pues sí, en el correo que salga hoy les vamos a mandar detalles de cómo van a poder agendar unas office hours, unas sesiones 1 a 1 con Julián. Van a ser por calendario, los primeros pues que se inscriban, ahí les vamos a poner la pauta para que pues revisen en el 1 a 1 cómo podrían llenarlo si después de leer las instrucciones no han entendido. La expectativa es que ustedes, como dice Julián, sigan los pasos de las instrucciones. Si van siguiendo los pasos y se quedan varados en algún punto, entonces Julián ahí arrancaría como acompañarlos. Entonces, dale, usuario de Zoom, todavía no te escucho. O sea, levantas la mano y como que no da. Bueno, entonces el chalet San Sebastián Hotel, o Hostal, perdón, por favor, tu pregunta. Hola, buenas tardes. ¿Me Buenas escuchan? tardes. Sí, señor. Bueno, yo tengo una dudita. Yo creo que muchas de las personas que están aquí que tienen hoteles pueden tener la misma duda. Quisiera saber si en el tema de cuentas por cobrar para la hotelería, podría haber un ejemplo de que se presente una cuenta por cobrar para un hotel, ya que es un servicio, y pues un servicio que se presta en una fecha específica, ¿sí? Las personas reservan para una fecha específica, entonces tengo esa duda de si se podría dar una cuenta por cobrar para un hotel o si eso lo podríamos omitir. Pues, a ver, te explico. Sí puede existir porque, por ejemplo, si tú tienes, digamos, una empresa que tiene un convenio con el hotel y viene el empleado y él no paga, y la compañía te paga 30 días, todos las, digamos, el alojamiento de sus empleados, podría llegarte a pasar, ¿sí? Podría, si tienes convenios con empresas, ¿ya? Corporativamente hablando. Si definitivamente no tienes convenio, pues es 100% en efectivo. Entonces no tendrías cuentas por cobrar de clientes. Bueno, muchas gracias. Le damos la palabra a Luis Eduardo Gómez. Hola, buena tarde. Yo quisiera saber si de pronto ustedes tienen claridad respecto a qué rubros son financiables con ese dinero, porque pues de parte nuestra nosotros somos una startup de base tecnológica, sí, tenemos una plataforma para el sector gastronómico y lo que más requerimos nosotros principalmente es pues pago a personal para despliegue comercial y desarrollo. Entonces no sé si de pronto eso entraría dentro de los rubros cofinanciables o financiables con ese dinero. Luis Gracias. Eduardo, te estás súper mega recontra adelantando. Me encanta que vos estás pensando que ya estás en el top 30. Eso se le anota. Los rubros financiables ya te los voy a pasar porque están en los términos de referencia a la convocatoria. Hay unos rubros que no son cofinanciables, por ejemplo, nóminas, pagos de deudas, ya les voy a poner la lista acá. Pero antes de que te adelantes a eso, piensen que ustedes todavía, esta herramienta de flujo de caja no es el plan de inversión. Esta herramienta de flujo de caja es para aquellos de ustedes que todavía no tienen contacto con ese tipo de conversaciones, la empiecen a tener porque va a ser muy valioso si pasan a la fase 2
Y aún si no pasan a la fase 2, como decía Julián, van a tener más información para la toma de decisiones estratégicas en su empresa, porque las decisiones estratégicas sobre si amplío o no el negocio, sobre si entro a otros mercados o no, tiene que ver con las decisiones financieras y pues por eso se les está dando la herramienta. Bueno, entonces eso por un lado. Ya te pasó el listadito de qué rubros no son cofinanciables por términos de referencia. O ya me los está buscando de pronto Brian en los TDRs, mientras que yo estoy aquí hablando. Y la idea es que ese plan de inversión nuevamente se va a construir en la fase 2. Esto es una herramienta para que ustedes empiecen a empaparse. ¿Listo, Luis Eduardo? Entonces ya te pasamos los datos los rubros no confidenciales. Pero sí se va a poder pagar, por ejemplo, marketing. O sea, si quieren pagar pauta, eso se puede pagar. O sea, como que los que ya entran a hacer la inversión en esta fase 1 y al final del plan de inversión dicen, uy, definitivamente necesito apostarle más fuertemente a pagar más pauta, podrían pedir casi que todo su recurso en pauta, pero dependerá de lo que se construya en el plan de inversión, de las decisiones de segmentos de mercado que ustedes decidan atender y demás. Bueno, ya te paso la lista. John Vox Network, porfa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, adelante. ¿Cuál es tu Bueno, duda? tarde ya. Son dos preguntitas allí. Una, pues nosotros estábamos haciendo o puntualmente pensando en la capitalización de nuestra empresa y viendo pues toda la presentación de Julián. La duda me parecía a mí en el tema del patrimonio. Nosotros tenemos un carro que está a nombre mío, lo vamos a poner de la empresa porque es para uso específico de la empresa y otra cantidad de insumos. Entonces, pues esto incrementaría sustancialmente, digamos, el patrimonio de la empresa. Ahora, nosotros preguntando en Cámara de Comercio nos preguntaban si nosotros pondríamos ese patrimonio nuevo a ingresar como valorización de las acciones o simplemente ponerlo como patrimonio. En ese caso, a nivel financiable y mirando la proyección a futuro de financiarnos con un banco o eso, ¿qué nos convendría más? Esa es una de las preguntas. Y la otra, poniéndonos, adelantándonos, como dices allí Isabela, y que quedemos dentro de las 30 empresas. Me encanta el apetito, así. Se ve, hay que ir directo. En este caso, las compras que podemos hacer en Colombia no existen. Eso habría que importarlo. Puede ser que exista alguna empresa nacional que haga esas importaciones, pero pues es más viable y factible importarlo nosotros directamente. ¿Esto se podía hacer con ese rubro? Gracias. Voy a contestarte la segunda y luego le doy a la primera para que Julián te conteste. Compras internacionales, te lo voy a validar porque dependerá del equipo de Imperetix, que es quien va a estar desembolsando, pues quien hará las compras a nombre de ustedes. Recuerden que a ustedes no se les entrega efectivo, sino que es un tercero quien, ustedes les dicen, quiero comprar estas 3 cosas y ustedes, pues, estas 3 cosas las quiero comprar y esa entidad es quien compra. ¿Qué pasa? Que como tú te estás, John, tú te estás adelantando a ese momento. Puede ser que en la fase 2 ustedes determinen que las compras que estás pensando ahora no sean, ¿listo? Entonces no necesariamente, o sea, está bien que lo tengas en la cabeza, de pronto lo tenés clarísimo, pero parte de lo que estamos nosotros, o lo que los queremos retar para que eso sea en la fase 2, es que cuando ustedes enfrenten un poquito su modelo mental de crecimiento y entiendan de pronto mejor el segmento de mercado que van a atacar y donde ganan más plata versus de donde pierden, entonces vayan a hacer como que unas inversiones que sean unas victorias tempranas, mangos bajitos. Entonces, te debo la respuesta, la vamos a incluir en las preguntas frecuentes en el documento, pero sí, te digo que de pronto cambia lo que tú tienes en mente cuando pasen por la fase 2. ¿Listo? Y Juli, te doy la palabra para que contestes la primera pregunta sobre el patrimonio para capitalizar y cómo lo harían en Cámara de Comercio. Sí, pues a ver, yo lo que digo es que el aporte de un carro y como activo, pues obviamente tiene que ir a capital, es decir, tienes que reflejarlo
en el estado financiero de patrimonio tuyo como un activo específico. ¿Y eso por qué lo digo de esa manera? Porque en la medida en que crezcas el patrimonio frente a los bancos, no lo pienses solamente el registro de Cámara de Comercio, sino a los bancos, estás dándole la señal de mayor solidez patrimonial a tu negocio, ¿sí? O sea, ese es el tema. O sea, y además, por la capacidad de endeudamiento que tú puedas tener en un futuro, si tienes activos que reflejen eso en tu patrimonio, activos que se reflejan al final en tu patrimonio, le genera un mejor mensaje al banco. Entonces, debe ser como aportes a patrimonio. Bueno, última palabra, David González. Y luego a usuario de Zoom, a ver si nos funciona el audio, que no lo hemos logrado. Dale, David, ya podrías activar tu audio. ¿Cómo están? Pues primero que todo, muchísimas gracias. Muy eficiente toda esta capacitación. Quería hacer una pregunta, porque es que hasta ahora no me ha llegado ningún correo. Yo ya le envié un correo al que aparecía ahí, donde me llegue todo el Excel. Pues como yo soy el delegado de la compañía artística del Mulato Cabaret, entonces quería porfa que lo tuvieran en cuenta, porque no me han contestado ni el correo ni el chat. Qué pena ahí. ¿Tú estás mandando el correo en este instante? Sí. ¿Esperando respuesta en este instante? Gracias. Ah, bueno, no, David, el equipo está aquí conectado contigo. Estaremos enviando los correos Muchas antes gracias. del mediodía. Claro que sí. Recuerden simplemente llenar el link. Este link de asistencia de hoy es muy importante porque ahí les estamos pidiendo los datos de contacto de las 1, 2, 3 personas que vayan a estar asistiendo constantemente a las sesiones, y les pedimos el dato de contacto del líder ante el programa. O sea, porque de pronto el que pusieron en el registro no es, entonces es muy importante que lo que llenen en el link hoy sí sea. Entonces ahí me están ayudando a compartir el link una vez más. Y bueno, usuario de Zoom, que todavía no sé cómo te llamas. ¿Puedes prender el micrófono para hacer tu pregunta? Hola. No, todavía no funciona. Bueno, no. No sé si Julián Franco todavía lo tengamos por acá, creo que está enredado. Isa, Señora. hay una pregunta, creo que de Marquis Tourism por el chat. Ah, sí, muy importante, buen punto. Entonces, Marchis Tourism dice que es muy difícil el correo, o sea que por correo es muy difícil. Sentimos decirles que necesitamos que estén atentos al correo, porque es el canal oficial de comunicaciones con ustedes. No podemos tener como canal oficial WhatsApp ni las llamadas de teléfono. Recuerden que el marco de esta convocatoria es una convocatoria que usa recursos públicos, y necesitamos que todo esté súper formal. Entonces la comunicación oficial es por correo. No queremos que haya malos entendidos donde digan es que no me dijeron por WhatsApp o me dijeron por teléfono o yo escuché. No, lo que está en el correo es lo que es oficial. ¿Listo? Entonces, para que por favor también revisen su spam. Muchos de ustedes recibieron el correo, pero el correo de activatur.turismo@gmail llegó a su spam, porque como se le envió a 300 empresas, entonces revisen el spam, que de pronto está ahí colgado. Marchisi tiene una duda, Sergio Marchisi tiene una duda. Si quieres, te doy la última pregunta y ya le damos la palabra a Julián para que cierre. Dale, ya puedes abrir tu micrófono, Sergio. Creo que lo apagaste. Ahí te envié la solicitud nuevamente para que lo prendas. Ahí, ¿me escucha? Sí, señor. Adelante. Hola. Sí. Hola. Bueno, buenas tardes a todos los participantes. Sé que la innovación y la rentabilidad, como dijeron ustedes, es la parte para innovar nuestra empresa. Pero surge unas dudas con respecto a que la gente novata,
por ejemplo, como hay empresas que a lo mejor lo dice usted, Marchese Tourism, y que tiene 8 años digamos, en el turismo, pero todavía usamos el Excel, ¿no? Todavía usamos el Excel. Es muy difícil implementar las facturas ahora vía internet. ¿Por qué? Porque estamos en una zona en Bahía Málaga donde cada uno tendrá su problema, ¿no? La gente de Rondanizo, Salzar, el internet. Nosotros acá estamos en una comunidad afro donde se nos hace muy difícil tener la vía satelital. Entonces, con respecto al señor Julián, que recién daba las clases profesionales de lo que es la contabilidad en una empresa y etcétera, yo proponía, si la gobernación autoriza o como una moción para usted, gente que recién se inicia en todo esto, si no hay unas clases presenciales en Cali, porque digamos que uno hay veces que le dan todo por YouTube o todo para hacer y no termina de entender. No sé usted qué opina. Sí, Sergio, estamos de acuerdo que a veces es complejo. ¿Qué sucede? Que la primera fase por lo pronto no está contemplada presencial, está contemplada virtual, pero ¿qué sí vamos a hacer a partir de todas las preguntas que hicieron el día de hoy y justamente como la tuya ahora? Es abrir unos espacios vamos a abrir unos espacios uno a uno con Julián para aquellas personas que después de empezar a diligenciar el Excel tengan preguntas. Les vamos a mandar las instrucciones nuevamente vía el email sobre cómo van a poder acceder a esas citas uno a uno con Julián. ¿Listo? Van a poder sacar la cita, tener su espacio y abordar las dudas que tengan sobre los puntos que no estén claros. Entonces, estamos de acuerdo contigo, a veces la presencialidad es más fácil, la virtualidad nos permite también abarcar a muchas más personas que no se podrían movilizar presencialmente, entonces estamos jugando con las dos cosas, ¿listo? Pero atendida pues y anotado tu requerimiento. Yo vi que Julián Franco sí prendió la cámara por ahí, quisiera intentar mostrarles el video de la gobernadora en caso de que todavía lo pueda hacer, que no funcionó ahorita. A ver, intentemos. Espérenme un segundito, ya comparto. Y Julián Franco, vamos al video a ver si te podemos escuchar como al cierre. Gracias. ¿Me escuchan? Espérame, que vamos a ver el video de la gobernadora. ¿De la gober? Dale. ¿Listo? ¿Ahí lo están viendo? ¿Ven mi pantalla o no? Sí. ¿Y ahí lo escuchan? Hay que subir un poquito de volumen. Por haber clasificado a la primera fase de nuestro programa de escalonamiento empresarial Activatur. Ustedes, 300 empresarios, fueron escogidos entre 1.062 aspirantes de los 42 municipios del departamento para participar en la primera fase de este programa, que estamos seguros les permitirá crecer y que cada una de sus empresas reciba las herramientas y el impulso con recursos de marketing y pauta digital en una temporada tan importante como la decembrina. Estoy segura de que este programa contribuirá a elevar la calidad de la oferta turística de nuestro Valle Invencible. Bienvenidos a Activatur. Bueno, muy bien, bravo. Listo, Juli. Todo tuyo. Gracias, Isa. Gracias, Julián. Gracias a todos ustedes. Yo creo que es el inicio de un programa histórico, un día histórico. Estamos felices, créanos que respiramos, vivimos, nos gozamos este proceso y queremos que ustedes lo hagan igual. De nuevo, todas las preguntas, todo el equipo